Saludamos con mucho cariño a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es: Cristo es el centro de la obra de Dios, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 2, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y el versículo de oración lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20 al verso 21. Los invitamos a disfrutar juntos de este versículo con oración y en el Espíritu. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Señor Jesús, oh Timoteo, guarda, amén, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas. Señor, le damos gracias nuevamente en este día por darnos su palabra. Nos humillamos delante de usted. No somos merecedores de que usted nos hable así, Señor, pero somos agradecidos porque una vez más usted nos habla al corazón, nos habla en el Espíritu. Oh Timoteo, coloque ahí su nombre con ese de exclamación. Guarda, dice el Señor, a los hermanos, a las hermanas, a los auditores. Guarda, queremos guardar. Denos un corazón, Señor, de guardar su palabra, de guardar lo que estamos oyendo, evitando las profanas pláticas y conversaciones vanas que no nos llevan a nada. Líbranos, Señor, líbranos de perder el tiempo. Queremos ganarlo como en este día, oyéndote a ti, oyendo sus palabras, su palabra santa que nos ilumina y nos da vida. Líbrenos de los argumentos falsos, de la llamada ciencia. Señor Jesús, que profesando algunos se desviaron de la fe. Rogamos al Señor, líbrenos, Señor, en este día. Nunca, jamás queremos desviarnos de la fe. Señor, la fe que nos hace creer en usted, la fe que usted creó para que nosotros creamos a su palabra y vivamos siempre pensando y viviendo en usted. Señor Jesús, gracias por este versículo. Amén. Hoy presentamos oír la palabra de Dios para no ser engañados. Amados auditores, Dios siempre deseó tener para sí un pueblo que le fuera muy cercano. Él expresó ese anhelo al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19. Sin embargo, al aparecer Dios en el monte Sinaí para hablar con Moisés con truenos y relámpagos, el pueblo se estremeció. Entonces Dios habló directamente a Moisés y a partir de ese momento la voz del Señor llegó a ser en la voz de Moisés, que hablaba al pueblo la palabra de Dios. De la misma manera, en el Nuevo Testamento Dios envió a su Hijo a la tierra, Juan capítulo 3 verso 16,
Él era la fuente que fluía del manantial de Dios, Padre, brotando gracia, vida y salvación a las personas. Después murió en la cruz y realizó la redención por medio del derramar de su sangre preciosa. Pero al tercer día Dios lo resucitó y lo glorificó. ¡Aleluya! En la resurrección, el hombre Jesús fue engendrado como Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 5. A pesar de que antes de todo, en la eternidad, Él ya era el Hijo unigénito del Padre, en la glorificación el Señor Jesús fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios, haciéndose el Espíritu, para, como el río del agua de la vida, entrar en todos aquellos que creyesen en Él. Sin embargo, al entrar en nosotros, la intención del Señor no es solo saciar nuestra sed. Él quiere hacer de nosotros canales donde fluyen ríos de agua de vida. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Para alcanzar a toda la tierra. Esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio. Jesús hacía la obra del Padre en la tierra por medio de la palabra. Los capítulos 5, 6 y 7 de Juan registran que Jesús no hablaba sus propias palabras, sino las palabras del Padre. Él también dijo que no había venido a la tierra para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, verso 38. Además, Él no buscaba su propia gloria, sino que Él buscaba la gloria del Padre. Jesús también dijo que la obra de Dios es hecha cuando el hombre cree en su enviado y también oye su palabra. Por tanto, la palabra de Dios hace su obra. Amados hermanos, cuando el Señor Jesús resucitó, sus discípulos se quedaron perdidos. Por eso Jesús se les apareció algunas veces y les hablaba la palabra. Juan capítulo 20, versículo 19. Así ellos percibían que la presencia del Señor estaba en la palabra, hasta que en el día de Pentecostés, Pedro se puso en pie con los 11 y la palabra comenzó a hablarse por medio de él. Hechos capítulo 2 versos 14 al 36. De esa manera, la obra de Dios fue hecha en aquellos primeros tiempos de la iglesia primitiva. En Jerusalén, Pedro y Juan también predicaron la palabra con osadía, pese a haber sido advertidos de no hacerlo. Ellos continuaron predicando el Evangelio valientemente, y la obra de Dios avanzó por toda Judea. Años después, Dios usó a Pablo como el canal dispensador de su gracia. Señor Jesús. Vemos aquí un principio. La palabra de Dios hace la obra de Dios. Sin embargo, Satanás, que es el padre de la mentira, hizo que surgieran enseñanzas para confundir al pueblo de Dios, como Pablo lo registra en Primera de Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Primera de Timoteo capítulo 1 versos 3 y verso 4. La palabra inspirada por el Espíritu Santo es la que lleva a la iglesia adelante y hace también toda la obra de Dios. Pero Satanás, utilizando un hablar agradable, creó una cortina de humo para distraer al pueblo de Dios. Llenó la iglesia con tradiciones judías y vanas filosofías. Que el Señor nos libre de esto. Y así fueron entrando otras enseñanzas hasta que en el tiempo del apóstol Juan surgieron muchas herejías en la iglesia. Por esa razón, estemos atentos. Amén. Sí, estemos atentos a fin de no caer en las trampas del enemigo de Dios. Oigamos con atención la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor Jesús, alabado sea Dios por la palabra de hoy. Que todos podamos atesorarla, guardarla en nuestro interior para ponerla en práctica. Que podamos vivir en el Espíritu y ser librados de todas estas falsas enseñanzas. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Qué principio debemos seguir para hacer la obra de Dios? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, también lleno de felicidad en la palabra de Dios y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén.